también dónde la podemos encontrar y para que todos nos vayamos familiarizando con estos nuevos términos tan comunes en esta nueva realidad. Les cedo la palabra al profesor Gustavo, encargado de la centro como asesor pedagógico nuestro, y que va a estar a cargo de estas sesiones de formación de los miércoles. Esperamos que a todos les sea de muy guiando a nuestros niños y jóvenes. Bienvenidos. Muchas gracias, hermana Carla. Les doy un cordial saludo a todos, la bienvenida y gracias por seguirnos en estos espacios. Quieren ser muy sencillos, quieren ir dando tips y dando recomendaciones fundamentales para que el trabajo cada vez más en virtualidad y en esta circunstancia de este año 2020 sea de la mejor manera. Vamos a comenzar con el contexto de esta sesión concreta, que son las clases asíncronas, y es lo que ven en pantalla. Repito el concepto de clase asíncrona para estar todos en la misma línea. Es un concepto que también hemos adaptado a las realidades del colegio, es un concepto que parte del común acuerdo de lo que la educación virtual ha venido trabajando por muchos años y que ahora se hace vida en el Colegio Pureza de María, Panamá. La clase asíncrona o asincrónica es una actividad escolar programada en el horario habitual en la que el docente previamente genera un video o material multimedia que puede tener imagen y audio y que contenga información explicativa. A eso nos referimos con los contenidos, y aplicativa, que nos referimos a actividades de desarrollo inmediato asíncrono. Estas son para ser realizadas en no más de 45 minutos. El docente y el estudiante no se conectan al mismo tiempo. Esto es lo primero que necesitamos tener claro y recordar. No se conectan al mismo tiempo. Es decir, padres y docentes, estudiantes y docentes no van a estar a la misma hora conectados. El trabajo del docente en este caso es un trabajo previo. Es donde el docente ha podido recabar y organizar la información que él quiera transmitir y la ha volcado, bien sea en un video. Cuando me refiero a video es que usted va a ver al profesor explicando en un tablero, explicando a través del papel, explicando a través de la cámara, en persona, con su voz y su imagen, toda la información que el niño y el estudiante requiere manejar, y de la misma manera todas las necesidades que él tiene que explicarle al estudiante para que resuelva actividades concretas. Eso es una clase. Vayamos a hacer analogía a la clase en el salón. El docente ingresa a su salón, saluda, hace una rutina muy particular porque está en la presencialidad, explica un contenido e inmediatamente pide a los estudiantes que, bien sea a través del libro, bien sea a través de un material que pidió previamente, bien sea a través de un video que él proyectó, resuelvan o desarrollen algunas actividades que de alguna manera van a llevar a complementar el aprendizaje. Lo mismo va a ser la clase asíncrona, con la diferencia que el profesor previamente ya te ha dado el material, es decir, te ha dado el video y te ha dado las indicaciones sobre las cuales vas a trabajar. ¿Qué no debemos hacer en este caso con las clases asíncronas? 1. Confundir que es una tarea para hacer después, porque como hemos dicho en la definición, es una actividad programada en el horario. 2. Como no la voy a confundir con una tarea, la disposición de trabajo conviene que sea en esa hora que se ha establecido para que no se acumule material. 3. Como el docente no va a estar conectado, no hay link, ni hay envío de link, ni va a aparecer el link en la parte superior. Y aunque aparezca, porque puede que haya habido un error o alguna confusión, porque todos estamos en este proceso de aprendizaje, el link no nos va a servir de nada para el Meet, porque no hay un encuentro asíncrono. Tomemos en cuenta que las clases asíncronas están establecidas en el horario con el propósito de dar respuesta a una referencia curricular, es decir,
No todas las materias en la presencialidad tienen las mismas horas y lo mismo sucede en la virtualidad, pues no todas las materias tienen ni la misma carga de trabajo ni la misma carga de horario. ¿Qué sucede? Que en este caso el docente ha previsto que va a trabajar un contenido, pero lo va a trabajar con los 3 grupos al mismo tiempo. Por eso es imposible que pueda haber un enlace de Meet, porque él tendría que estar en 3 classrooms distintos atendiendo a 3 grupos distintos. En ese sentido, por eso no hay enlace. No vamos a esperar un link para la clase asíncrona. Lo que vamos a esperar son las instrucciones del profesor y esas instrucciones nos explican qué debe hacerse. Y por lo tanto, si hay un video, es decir, si el profesor sale explicando la clase o si hay un material audiovisual. ¿Qué me refiero? Muchos de nosotros hacemos un video sin aparecer. Es decir, colocamos nuestra pantalla y grabamos en nuestra pantalla la presentación, una actividad concreta que necesitamos mostrar, una aplicación que ha de utilizarse, algún material que necesito que vean, o está un video que por su naturaleza ya es muy bueno y que permite explicar un contenido específico que tiene una duración estimada y que permite verse en esa hora, así como las actividades, y debajo van a estar las actividades. ¿Cómo va a aparecer eso? Ordinariamente debe aparecer en el Classroom. No hay otro espacio. Entiendan algo en este sentido muy sencillo. Como es una plataforma cuyo norte y origen es el correo institucional, el correo es de alguna manera el que permite amalgamar, pegar, fusionar todas las demás herramientas. Por lo tanto, todo funciona alrededor de él. No lo podemos desligar. Nosotros podemos sentir en algún momento que tenemos muchos correos de parte del Classroom. Eso lo podemos resolver y al finalizar les voy a dar el tip para que eso pueda mejorar. Pero más allá de eso, hay profesores que adicionalmente envían correos como para anunciarle al papá dónde deben ir. Pero sepamos todos que si un profesor no me manda el correo, no es que está haciendo mal, es que el origen desde donde tiene que entenderse la clase es en el Classroom. Ese es el entorno virtual, es nuestra aula virtual. Le estoy publicando en este momento un ejemplo con el permiso de una de las colegas que ha hecho su clase asíncrona. Ella en el tablón de su asignatura, en este caso informática de 4º grado, publica su clase. Y esa clase ella ha programado, el sistema nos lo permite, lo programa para que aparezca a la hora que corresponde. Entonces no caigamos en pánico ni en angustias. Cada uno de los profesores en sus clases asíncronas debe programar que aparezca o liberar la publicación para que aparezca a la hora establecida. En el caso de primaria, a las 12, en el caso de secundaria, a la 1 y en el caso de preescolar, hacia el final de la jornada. En cualquiera de los casos, el ejemplo concretamente de esta profesora y en todos los que manejan clases asíncronas, aparece el mensaje que empieza a describir la información. Esta es una clase asíncrona de informática, está programada para las 12 del mediodía y están las asignaciones que yo les estoy indicando. Si yo voy a trabajo de clase, que es donde debería verse, en trabajo de clase, la profesora lo ha organizado en clases sincrónicas y clases asíncronas. En clases asíncronas debe aparecer, como en efecto aparece, mi clase del día de hoy o del día en que la profesora estableció su clase asíncrona. Aquí están las indicaciones y está el video. Entonces, si nosotros estamos ayudando a nuestros hijos, sobre todo los más pequeños, e incluso estamos ayudando a nuestros hijos, aunque no sean tan pequeños, pero están con clases asíncronas, este es el entorno donde debe aparecer mi clase. No debemos preocuparnos de alguna manera si no me llegó link, ya lo he dicho. No debo preocuparme si no me llegó un correo, ya lo he dicho. No debo preocuparme si no veo el enlace del Meet, ya lo he dicho. No van a aparecer enlaces. Lo que sí tiene que estar claro
es que es una actividad que debe aparecer a la hora establecida. Es importante este detalle porque algunos profesores en su actividad colocan su clase asíncrona como una tarea o como un material. Vamos a establecer la diferencia y eso es muy sencillo a través del icono que estoy señalando en este momento, en la parte izquierda. Este icono o icono que aparece aquí indica que es una tarea. No se vayan a confundir por eso. Es muy sencillo. Aquí abajo ya me dice ver tarea. En ver tarea, la profesora ha pedido que la evidencia de que se entró a la clase y que se hizo lo que ella pidió se entrega en una fecha límite, que puede ser, y eso ya es el criterio del profesor de acuerdo a su programación, no es un capricho, es que su programación así lo exige. Algunos profesores solicitan que entreguen de inmediato, es decir, en esa hora, entreguen a través de la tarea la evidencia de que se hizo lo que se pidió. Otros profesores piden que se entregue antes de la clase siguiente, que probablemente es sincrónica. Entonces, antes de esa clase que yo voy a explicar X o Y contenido, el profesor solicita que se haya visto la clase asíncrona y se haya realizado la evidencia correspondiente. Puede que haya algún profesor que en su clase asíncrona no pida una evidencia, pero sí pida que se vea el material que se ha dejado. Porque seguramente, y en este sentido es muy pedagógico, que todos, bien porque pida la tarea o bien porque no la pida, todos al final requieran que el estudiante haya visto el material y haya tenido contacto con ese contenido para la próxima sesión. Es necesario esto, por lo tanto, verlo con mucha seriedad, por dos razones fundamentales. Una, si el profesor me ha puesto la clase asíncrona con una tarea, en el entorno tarea, es decir, Classroom le llama tarea, es que yo tengo que entregar algo. Por lo tanto, la seriedad en ese caso es que lo pueda entregar en tiempo y forma, es decir, como me lo pide el profesor y en el tiempo que me lo pide el profesor. Si por el contrario el profesor solo me ha puesto un material, de la misma manera necesito haber visto el material. ¿Por qué? Porque necesariamente se asume que el profesor requiere que el estudiante ese contenido lo haya visto, incluso si no lo ha entendido, incluso si tiene preguntas, porque eso enriquece la clase sincrónica. Porque yo, maestro, que he pedido que vean un material, empiezo sobre ese material. ¿Qué les pareció? ¿Qué entendieron? ¿Qué les dificultó? ¿Dónde hubo más logros? ¿Dónde hubo más fallas? ¿Dónde siento que debo de alguna manera insistir para que todos puedan entender? Son preguntas que los maestros nos hacemos entre una clase y otra. Evidentemente, la clase asíncrona es una clase a la que hay que darle la misma importancia que la clase sincrónica. Y es más, en muchos casos debería haber menos dificultad de nuestra parte porque no depende si el maestro se le va el audio, no depende si al maestro se le fue la luz, no depende si logré entrar o no a la conexión. Incluso no depende si me sacó del Meet, de la reunión sincrónica. Entonces, muchos niños puede que se tarden un poco más, no pasa nada, lo importante es que lo puedan realizar. ¿Qué pasa cuando se tardan un poco más? Imagínense cuando el niño está en clase, se le pide que después de una explicación realice una actividad y él no la pudo completar. Entonces, eso se queda como un trabajo pendiente. Eso se convierte casi que en una tarea porque necesita estar listo para la clase siguiente. Pasa sobre todo en los niños más pequeños. No terminé de copiar las palabras, no terminé de copiar la actividad, no terminé de hacer las sumas, las restas, las divisiones, las multiplicaciones que me pusieron, no terminé de llenar un mapa que necesitaba llenar con las provincias de Panamá, o no terminé de llenar un mapa con los ríos que hay en tal o cual provincia. Es decir, no he podido terminar mi actividad. Eso puede pasar. Entonces puede que algunas actividades, por el ritmo del propio niño, la disposición que haya para hacer ese trabajo, puede que se tarden un poco más. Lo que queremos advertir con toda esta explicación es que no es una tarea,
que no lo podemos ver como un espacio de reforzar una actividad. No, es ver la actividad y trabajarla. Evidentemente, y como lo he repetido ya 2 veces, en la clase sincrónica, el profesor recogerá esa información, volverá sobre ella, recapitulará toda la información que haya habido en la clase asíncrona para saber no solo si se vio, sino si se comprendió, si se asimiló y si se puede aplicar, porque nada de lo que nosotros estudiamos no puede quedarse sin aplicación, porque si no, no tendría sentido. Entonces, es fundamental que en este tema hagamos un breve resumen, sobre todo de términos, y que estos nos permitan ayudarnos mucho en esto. Entonces, hablamos de clases asíncronas, esa clase en donde se entiende que es una actividad escolar programada en el horario habitual. Por lo general, y es la estructura que hemos manejado, son las últimas clases de la jornada, sea preescolar, sea primaria, sea secundaria. 2. El docente ha generado el material previamente, bien sea un video o bien sea un video, material multimedia, donde solo se le escucha su voz, pero no se ve su rostro. Lo importante es que la información y las indicaciones estén lo más claras posible. 3. Esa actividad debe o puede contener alguna actividad práctica que el estudiante realice. Puede, y eso también puede suceder, es importante tomarlo en cuenta, que la clase asíncrona deje una tarea y que eso sí se pueda convertir en una tarea porque es más largo, pero el profesor, sea una condición o sea la otra, lo va a explicar en ese material que está de alguna manera enviando. Bien porque lo dijo o bien porque lo escribió. Al final, el docente y el estudiante en la clase asíncrona no tienen que conectarse, no van a estar conectados. Y la razón, un poco más doméstica, pero para que la manejemos todos, es que el profesor en su clase asíncrona está atendiendo a 3 grupos al mismo tiempo. Pero si tengo dudas, si tengo elementos donde preguntar, debajo de donde el profesor ha colocado la tarea, yo puedo agregar información. Yo puedo colocar de alguna manera preguntas y eso no está mal. Fíjense que algún estudiante coloca debajo de lo de la profesora, coloca alguna necesidad, coloca alguna pregunta, coloca alguna situación que se le ha presentado. El docente está en su horario de trabajo y deberá estar atento a si se le presentan estas preguntas. El docente no se ha ido a comer, el docente no se ha ido a comprar, el docente no se ha ido de su responsabilidad. Lo que no va a estar el docente es conectado sincrónicamente con su cámara. Pero si van recibiéndose estas solicitudes en el horario, en esa hora de trabajo, pues él gentilmente puede, y estamos todos en el deber, de responder, sobre todo para minimizar las angustias, para minimizar las dudas y para que las inquietudes cada vez sean menores. Estamos con 3 días de actividades, vemos muchos logros, vemos mucho esfuerzo de parte de ustedes, padres de familia, vemos que están muy atentos. Algunos detalles que les decía como tips antes de terminar al menos esta explicación. En la parte del aula en general, ustedes tienen lo siguiente. En la parte izquierda, donde están 3 rayas horizontales, usted puede accionar allí y se va a ir a la parte inferior. ¿Eso para qué? Hay una parte que se llama ajustes. Eso lo van a hacer dentro de la página de los Classroom, de todos los Classroom, ese espacio siempre va a aparecer allí. En ajustes, y era el tip que les tenía ofrecido para el final, usted puede habilitar o deshabilitar las notificaciones por correo electrónico. Papá, mamá, responsable del niño o de la niña en el aprendizaje virtual. Tome en cuenta lo siguiente. En el momento en que usted desactiva los envíos de correo con notificaciones del aula virtual, usted está consciente, primero, que quiere disminuir la cantidad de correos que le llegan y que le llenan la bandeja. Ojo, y a los profesores le pasa exactamente igual.
Y si tienen muchos Classroom, se podrán imaginar todas las notificaciones que llegan. Entonces, a veces hay correos que se envían personalizadamente y cuesta que el profesor, entre 50 correos, determine que uno tiene que leerlo porque es un envío de dirección o uno es envío del jefe desde su departamento. Eso puede pasar, pero tome en cuenta lo siguiente. En el momento en que usted desactive recibir notificaciones por correo electrónico, es que usted con regularidad y con compromiso va a ingresar al Classroom a revisar todo lo que se va colgando. Porque en el momento en que desactivo las notificaciones, ya no sé de modo instantáneo que han publicado en Classroom. En los celulares yo tengo las dos posibilidades. Puedo desactivar las notificaciones por correo electrónico, pero puedo dejar activadas las notificaciones de Classroom. Entonces, no me llena el buzón del correo, pero sí tengo notificaciones en que los profesores han colocado alguna información y entro a verla. En el celular, en los dispositivos electrónicos móviles, tablets, celulares, tengo las dos posibilidades. Puedo quitar las notificaciones de correo y puedo dejar las notificaciones de la aplicación Classroom. Pero si lo hago en computador, en escritorio o laptop, la notificación no me va a permitir saber hasta que entre al Classroom. Tengamos este tip. Algunos papás lo han preguntado, lo han pedido y es sencillamente de esta manera. Voy a las tres rayas horizontales de la mano izquierda y me voy hasta el final donde dice ajustes y allí en ajustes yo puedo quitar esas notificaciones. Un tip adicional a partir de esto que estamos haciendo. Los chicos, cuando entran a cualquier clase, tienen en la mayoría de ellas la posibilidad de comentar. Cuando yo comento, cualquier comentario público que yo haga, el comentario, además de quedar grabado en el Classroom, va a generar notificaciones. En el día de hoy observamos, sobre todo en los más pequeños, y así aquí sí pedimos mucho apoyo de parte de ustedes, que el niño o la niña no escriba más allá de preguntas dirigidas al profesor. Hay algunos Classroom donde podemos evidenciar casi que se han generado un chat entre los niños, porque ellos quieren hablar, porque ellos tienen necesidad de estar con sus compañeros y eso no es reprensible. No vamos a generar un mayor problema sobre eso. Lo que sí vamos a requerir es que no nos veamos en la necesidad, porque es una cosa que podemos eliminar, la posibilidad de compartir en los Classroom. Porque ese compartir en los Classroom, comentar en este caso, es sobre necesidades académicas. Entonces se han compartido link de Meet de Google local, Gmail, por ejemplo, donde quieren verse después para hablar de otros temas y nada que no sea comprensible en el deseo que tienen ellos de alguna manera de compartir, pero no son académicos. Entonces, así como el chat del Meet, muchos profesores, primero por normativa, es estrictamente académico. Hay algunos profesores que por trabajo no aceptan de alguna manera que se escriba. Otros que lo utilizamos más bien para revisar la escritura en español, lo hacemos mucho. En fin, el uso siempre es académico. Lo mismo sucede en el Classroom. Me refiero a este espacio de compartir donde todo lo que se comparte, todo lo que se escribe, bien sea allí o bien sea comentarios de la clase, ¿sí? Todo queda grabado, todo genera notificaciones. Entonces, si usted no ha quitado las notificaciones de correo, por cada mensaje que se escribió, se generó una notificación, porque esos mensajes son públicos. Los únicos mensajes privados son los mensajes cuando se entrega una tarea entre el profesor y el estudiante. Bien porque le mandas un mensaje al profesor o bien porque él te da una realimentación de tu trabajo. Salvando esos mensajes privados, todos los demás mensajes son públicos. Para finalizar, este es el espacio ideal de nuestras clases. Es aquí donde nosotros vamos a recibir, donde tenemos el link para acceder a la clase sincrónica, pero sobre todo donde van a aparecer las informaciones de nuestras clases asíncronas, que ha sido el tema que hoy nos ha ocupado.
No sé si del equipo directivo deseen alguna precisión de estos aspectos, si me los quieren colocar en el chat para yo responderlos o precisarlos de alguna manera. Bien, como las clases asíncronas o sincrónicas siempre deben ser precisas, breves y no queremos hacerlas largas para que las podamos aprovechar. Las clases asíncronas, entonces, son una actividad escolar, el docente la prepara previamente, tiene contenido y trabajo y el docente no se conecta al mismo tiempo que el profesor. Muchísimas gracias, Gustavo. Para nosotros sería muy interesante, queridos padres de familia, que nos pudiesen enviar los temas en los que tienen interés también para poder responder a sus necesidades. Así que les vamos a pedir que puedan mandar a asistencia@pmaria-panamá.org esos temas que les gustaría que los miércoles a las 6 de la tarde pudiésemos profundizar. Como ha dicho el profesor, esto es un espacio breve que quiere darles pequeños tips y y entre todos ayudarnos a comprender esta nueva normalidad. Profesor Gustavo, ¿quiere concluir con algo más?